Damos gloria a Dios en esta mañana. Quiero darles a todos la bienvenida. Ahí los veo a todos. Bendiciones para todos. Cómo me alegra verlos. Alegres, dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar hoy una palabra del Señor? Amén. Amén. Bueno, muy bien. Me alegra entonces. Una palabra que hoy el Señor trae a mi vida primeramente y que la he estado viviendo en estos días y ha estado en mi corazón todo este tiempo. Y por eso esta mañana le decía al Señor, quiero que sea una palabra tuya y no quiero que sea una palabra mía de mi mente, de mi corazón, sino una palabra tuya, Dios. Y la palabra de este día se llama como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Amén. Y vamos a empezar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 36. Les doy la bienvenida a todos los que se conectan en esta mañana. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice la palabra: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Amén. Como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo está trayendo una palabra que estaba escrita en el libro de Ezequiel, profeta que habría hablado cientos de años antes de la venida de Cristo. Y ya Ezequiel, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, había sido inspirado para traer esto que Jesús con sus propios ojos vería. Nunca nos olvidemos que una cosa es tener a nuestro Dios en su trono, donde Él ve todo, el ojo de Dios todo lo ve, dice la Biblia. Pero otra cosa es tener a Dios mismo hecho hombre, hecho un hombre de carne y de hueso, caminando en medio nuestro, acá en la tierra, pero ya no solamente como Dios, que todo lo puede, que todo lo controla, que es todopoderoso sin límites, sino ahora Dios caminando entre nosotros con todas las debilidades, necesidades, aflicciones y aún tentaciones de un ser humano. Amén. Y él así en su humanidad, sin dejar de ser Dios, pero en su humanidad, porque es un misterio, es un gran misterio. El apóstol Pablo lo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces es un gran misterio cómo Dios se hizo hombre, pero Él viene aquí a la tierra y comienza a cumplirse toda la escritura inspirada a los profetas del Antiguo Testamento. Comienza a cumplirse toda. Y llegamos ahora a una parte que nos habla del corazón triste y afligido de Dios, de ver cómo su plan de salvación no se logra llevar a cabo en su totalidad, no por Él, porque Él ofrece todas las condiciones, sino no se logra llevar a su cabalidad por nosotros, porque no respondemos a su invitación, a su llamado. Y Dios, en su corazón santo, perfecto y amoroso, se aflige. Y entonces en este momento vemos a un Jesús rodeado del poder del Espíritu Santo, haciendo milagros por miles. Yo quiero que entiendan que los milagros de Jesús no fueron cientos, los milagros de Jesús fueron miles. Miles de demostraciones sobrenaturales de que Él es Dios. Y diga conmigo, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y lo está demostrando. Pero ahora, cuando Él levanta sus ojos y ve a Israel venir a Él por un milagro, por una necesidad, por una aflicción, por una respuesta, por algo que solo en Dios, solo en Jesús estaba la respuesta,
Ellos la obtienen y vuelven y se van. Y es allí donde el corazón de Jesús se aflige y dice, son como ovejas que no tienen pastor. Vamos a leer este texto en otro de los evangelios. Vamos a leerlo en el evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34, lo vamos a leer ahí también. Marcos 6, 34, muy bien. Y allí, mire lo que nos dice la palabra y vamos a empezar a entrar en un contexto. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En este momento el Señor ha hecho ya milagros. Está rodeado, si leemos el contexto completo, es cuando Él alimenta aquí una gran multitud, alimenta Él una gran multitud. Dice la palabra que los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, o sea que fácilmente lo pudiéramos nosotros llevar a 7, 8,000, 9,000, 10,000 personas. Imaginémonos la escena en aquel tiempo, donde no hay micrófonos, donde no hay amplificadores de sonido, donde no hay un auditorio, donde la gente se siente cómoda. No, imaginamos a Jesús en un campo, en un monte, en donde Él está simplemente abierto y dispuesto a la gente que se le acerca. Sabemos que Él está rodeado primeramente de sus discípulos, no solamente los 12, sino los que caminaban con Él, que para este momento pudieran ser alrededor de 100 discípulos, que son los primeros en rodearlo, y el resto de la gente se va acercando, la persona que no tiene un brazo, para que Jesús le dé un brazo nuevo, el cojo, el paralítico, el ciego, el leproso, el endemoniado, toda clase de enfermedades están viniendo a Él. Y Él comienza a ver a miles de personas dispersas tratar de acercarse a Él. Y siente compasión y dolor de ellos, de su aflicción, de su problema, de la batalla que ha tenido, de lo difícil que le ha tocado. Porque le ha tocado muy duro a esa persona con un impedimento físico. A esa persona, como nos describe también uno de en los evangelios, una historia de un papá con un hijo endemoniado que había sido poseído por el demonio desde pequeño. Amén. Desde la niñez había sido poseído por un demonio que lo quería matar. Dice la escritura que unas veces lo metía en el agua para ahogarlo, otras veces lo metía en el fuego para quemarlo. Bueno, toda esa gente en sufrimiento, en dolor y en aflicción, quiere venir al Señor. Y Jesús, con su corazón que tiene 100% Dios, dice, me da dolor de verlos, como están de dispersos, como están de necesitados, como están de hambrientos, como están de impedidos, la clase de vida que llevan. Y están viviendo de esa manera porque no tienen un pastor. Ahora, si nosotros hacemos una concordancia en la palabra de una manera así exacta, perfecta, tendríamos que ir a Salmos capítulo 23, versículo 1, donde dice, Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué era lo que tenía esa gente? Necesidades por abundancia. O sea, tenían toda clase de necesidades, les faltaba de todo. Porque ¿qué era lo principal que carecían en su vida? Del pastoreo que da Dios. Cuando Dios es mi pastor, la Biblia dice absolutamente todo está cubierto, guardado por Él. Todo. Mi área personal, mi área emocional, psicológica, física, familiar, económica, ministerial. Dios es un Dios de totalidades, de absolutos. Pero este pueblo que
hablando en términos de nación, eran judíos, esa era su nacionalidad, judíos, pueblo escogido por Dios, carecían de lo más importante en sus vidas. Dios no era su pastor. Y Jesús se presenta en aquel tiempo para decir: siempre he sido, soy y seré el pastor del rebaño que se acerque a mí. Por eso Jesús mismo dice: el que a mí viene, yo no le echaré fuera. Palabras de Cristo. Como pastor está dispuesto y nos da, dice el apóstol Pablo, nos da en el Espíritu Santo el espíritu de adopción, dice Pablo en Romanos capítulo 8, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces Dios abre sus puertas para todas las ovejas que quieren venir a Él, Él abre las puertas como pastor. Y quiere darnos, como dice el Salmos, capítulo 23, ya versículos 12 en adelante, dice: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará, o sea, me alimentará. Y dice: junto a aguas de reposo confortará mi alma. Él me pastoreará, me alimentará, me confortará, me dará la paz que necesito. Me dará la fuerza que necesito, mi fuerza interna. Él me guiará. Aunque ande en lugares, en valles de sombra de muerte, dice, estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirá aliento. Entonces, todo esto que Dios ofrece y promete aflige su corazón cuando su pueblo no lo logra tener. Cuando su pueblo carece de todo esto que Dios sobreabunda. Déjeme explicarlo para no hablarlo así rápido y solamente lanzarlo. Dios se entristece cuando todos los recursos que Él tiene disponibles se quedan en sus alacenas, en su estantería. Se queda llena de polvo en el cielo, porque su pueblo no accede a todos los recursos ilimitados que Dios tiene para dar. Y se aflige el corazón de Dios por eso. Porque Dios tiene todo esto para dárnoslo. Pero nosotros no lo queremos tomar. No lo queremos recibir. No lo queremos nosotros aceptar. Amén. Sí, ella estaba unida en este grupo. Solo tenía que contestar aquí la videollamada de este grupo. Sí, si quieres, pero toca, creo que hay un soporte para poner la camarita por acá también para poderlos ver y saludarlos. El corazón de Dios se aflige de ver a su pueblo rodando. El corazón de Dios se aflige de ver a su pueblo necesitado. El corazón de Dios se aflige de ver a su pueblo dividido. El corazón de Dios se aflige de ver a su pueblo confundido. Un pueblo enfermo, un pueblo discapacitado. Pueblo hablo como iglesia. El corazón de Dios se aflige. Y fíjense que la actitud de Jesús en este momento, la actitud de Jesús aquí, en este momento, es decir, bueno, los he sanado, he hecho milagros, todos los milagros que se han necesitado ya fueron hechos. Todos, absolutamente todos fueron cubiertos. No hubo enfermedad que no fue sanada. No hubo demonio que no fue echado. Absolutamente todo lo he hecho. Ahora les he enseñado la palabra. Pero tienen aún necesidad física. Se van a ir otra vez y no han comido.
están hambrientos, y hasta eso el Señor lo suple. Yo quiero que entiendan el contexto de lo que está pasando en este texto bíblico. Que Jesús no solamente echó fuera demonios, hizo milagros, sanó enfermos, limpió leprosos, sino que también les enseñó la palabra. Dice que les enseñaba aquí muchas cosas, dice el versículo 24, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces lo que yo quiero decirles el día de hoy es que Dios, como pastor nuestro, es responsable del total de nuestra vida. Y lo estamos viendo aquí, en este contexto bíblico. Un Dios sobrenatural con todos los recursos para sanarme físicamente, sanar mi cuerpo. Pero también un Dios lleno de amor y compasión para sanar mi alma, sanar mi corazón, para ayudarme a perdonar, para sacar el resentimiento de mi corazón, para limpiarme de la envidia, para limpiarme de la contienda, para quitarme la ira. Un Dios que trabaja de una manera total, completa, integral en una vida, que transforma, que cambia, pero un Dios que se preocupa de lo que yo necesito, que me enseña, porque Jesús no solamente hizo milagros y los despachó, se sentó a enseñarles la palabra, para que ellos, una vez sanos, una vez fortalecidos, una vez comiditos, pudieran ir a tener una buena vida, porque Dios quiere que su pueblo tenga una buena vida, en esta tierra y en la eternidad. Ojo, no contradice Juan 6:33, donde el Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, Él ha vencido al mundo. No lo contradice, simplemente que con la enseñanza que el Señor nos da, los principios, las bases que Él nos deja en nuestra vida como dirección, sus mandamientos, si los cumplimos, el Señor promete que nuestra vida en esta tierra será muy llevadera, mucho más fácil que la vida de todas las demás personas que no tienen a Dios. No quiere decir que no vaya a venir una crisis a mi vida. Claro que Dios va a permitir que venga crisis a mi vida. Dios va a permitir que venga prueba. Dios va a permitir que venga un momento difícil para mí. Pero con la enseñanza, con la sanidad que he recibido, con su amor, con su aliento, con la confianza que Él ha impartido en mi vida, yo voy a poder salir adelante de esa prueba, de esa dificultad. Pero ahora hay un principio que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y es que Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, significa que le pertenecemos. Debe haber un sentido de pertenencia como cristianos. Debemos tener consagración para nuestro Dios. Si Él es pastor, significa que Él manda y nosotros obedecemos. Jesús dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Cristo en las situaciones, en los momentos, y dejar que el Señor haga su obra. Confiar en Él. No decaer, no quedarnos nosotros ahí derribados en el problema y bueno, yo estoy aquí abandonado y perdido. No, debemos tener esta actitud que tuvo esta gente de ir al pastor. ¿Quién era el pastor de Israel en estos momentos? Jesucristo. Él era su pastor. ¿Quién es el pastor que Dios nos envió para este tiempo? Que ya no solamente es pastor para Israel, para los judíos, sino para toda la humanidad, para todo aquel que crea en Cristo, se arrepienta de sus pecados y venga a Dios. ¿Quién es ese pastor hoy? El Espíritu Santo de Dios. El que nos guía a toda la verdad, el que conforta nuestra alma, el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos abraza con el amor de Dios, el que nos sana interiormente, exteriormente también.
El Espíritu Santo de Dios, el que levanta la iglesia. Un Dios totalmente interesado en la salvación de su creación. Totalmente dispuesto a salvar todo lo que se ha perdido. Totalmente dispuesto a hacer nuevas las cosas que se han dañado y deteriorado. Totalmente a dar vida a todo aquello que está muerto hoy. Hay algo que nosotros debemos comprender. Miren lo que dice, no les pido que lo busquen en la Biblia, sino que lo escuchen, porque lo puse en Ezequiel capítulo 34, versículos 5 y 6. Tomé este texto de la traducción al lenguaje actual. Y quiero que lo escuchen. Aquí va a hablar Dios mismo. Aquí es la voz del Padre en la boca del profeta Ezequiel. Amén. Aquí no es Jesús, sino ahora vamos a escuchar al Padre. Dice: mi pueblo es como un rebaño de ovejas, andan por los cerros como ovejas sin pastor. Corren grave peligro, pero a nadie le importa. A nadie le importa. Y quiero hacer un punto allí muy importante. Dentro del dolor del corazón de Dios, no solo está que sus ovejas son dispersadas, que sus ovejas corren peligro y que andan de aquí para allá sin ninguna dirección. Dentro del corazón de Dios hay una mezcla de sentimientos también, de ver así a su pueblo. Está la tristeza, podemos notar la tristeza aquí en estas palabras, la preocupación de Dios de decir corre en grave peligro, pero también hay un sentido de disgusto y de enojo de Dios hacia los pastores, que no les importa que las ovejas estén sin ser pastoreadas, que las ovejas anden por ahí dispersas ante el peligro. Y en el libro de Ezequiel vamos a encontrar varios reclamos de Dios a los pastores perezosos, a los pastores soñolientos, a los pastores ciegos, a los pastores mudos, a los pastores que solo se han dedicado a coger la palabra de Dios para alimentarse ellos en términos materiales, o sea, para enriquecerse ellos, y usan lo de Dios para acumular riquezas ellos, pero no les importa cómo están las ovejas de Dios hoy. Todos estos principios se encuentran allí, en cada detalle de la palabra de Dios, donde Dios nos dice: yo estoy viendo toda la situación completa. La actitud de Jesucristo de recibir a todos los que venían a Él estaba confrontando la actitud de los religiosos de aquel tiempo, que lo que hacían era todo lo contrario, rechazar. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Donde un hombre es herido, es golpeado por unos ladrones y lo dejan casi muerto, y pasan 3 personas cerca a él, y el primero era un sacerdote y lo mira y sigue derecho. Después pasa un levita y lo mira y dice: uy, qué asco. En esa parábola Jesús está denunciando lo que aquí en Ezequiel el Señor había visto. Mis ovejas corren grave peligro, mis ovejas están heridas, mis ovejas están abandonadas, mis ovejas están muriendo de hambre y a nadie le importa. Un reclamo a la religión de ese tiempo. Un reclamo a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y cada parábola de Jesús fue una espada directa al corazón de los que lo habían resistido, de los que estaban haciendo lo malo. El Señor vino con espada a cada uno de esos corazones, a confrontarlos y a darle la oportunidad de arrepentimiento a todos. Sabemos que aún de los mismos religiosos fariseos vinieron a Jesús y no los echó fuera. Dios tiene las puertas abiertas hoy para todo el mundo. Y yo quiero que hoy dígalo cada uno: Dios tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Dios tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Ahora, ahí debo yo analizar algo. ¿Cómo una persona hace para entrar a ser parte del rebaño de Dios? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Entrar por la puerta que es Cristo. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas.
cómo una persona se hace cristiana, cómo una persona se convierte en una oveja de Dios. Cuando se arrepiente de sus pecados y cuando cree en el sacrificio del Señor en la cruz, cuando cree que Jesucristo murió por sus pecados y entrega su vida, esa persona es lavada de sus pecados por la sangre que Jesús derramó hace 2000 años en la cruz. Y ahora esa persona entrega su corazón. ¿Qué es el corazón? Las decisiones, la voluntad. Ya no es más mi vida, ahora le pertenece a Jesucristo. Esa persona es considerada por Dios una oveja. Amén. Esa es una oveja de Dios. Ahora, yo escribí esto que es importante que también lo aclaremos. Dios no es pastor de cabras. Dígaselo a la persona que tiene al lado. Dios no es pastor de cabras. Dios solo pastorea ovejas. Y la oveja tiene una cualidad, y es que la oveja es de los animales más tranquilos que hay, de los animales más fáciles de entrenar, de los animales que más obediencia tiene, es la oveja. Por eso Dios compara a su pueblo con ovejas. Pero cuando vamos a términos de las cabras son animales muy traviesos. Las cabras son dañinas. Las cabras hacen mucho daño con la boca. ¿Sabían eso? Las cabras muerden otros animales. Las cabras se comen las cosas que hay por ahí, así no sea pasto. Comen de todo las cabras. Las cabras cornean, patean, se saltan el vallado, se saltan la cerca, se escapan. Y Dios no está interesado en pastorear cabras. Dios es pastor de ovejas. Y diga conmigo, solamente de ovejas. Solamente de ovejas es pastor Dios. Y es muy buen pastor. Tan buen pastor que nos dijo David en el Salmo 23, que si Él es nuestro pastor, nada, diga conmigo, nada me faltará. Nada me faltará. En otras palabras, todo lo tengo en Dios cuando está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo, todo. Nada me falta. Todo lo tengo con Dios. Amén. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hoy? Y pasamos de los tiempos de Ezequiel a los tiempos de Jesús, a los tiempos de la iglesia actual. ¿Por qué nosotros estamos viendo esta clase de cristianismo tan pésimo? ¿Por qué nosotros estamos viendo pastores enriquecerse, hacer mucho dinero? Porque hoy estamos viendo un concepto de iglesia que ya no es atractivo para el mundo, porque es una iglesia que se ve como el mundo. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque estamos viendo gente salir de muchos lugares que pensaban que iban a ser pastoreados, que pensaban que iban a recibir alimento espiritual, pero salieron robados, salieron maltratados, salieron humillados, salieron avergonzados, salieron endemoniados. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque se han roto varios principios que Dios ya nos había dado. Porque todo está en la palabra de Dios. Por eso la orden de Dios en cuanto a la Biblia es escudriñarla, estudiarla, no separarnos de ella. Le dijo Dios a Josué, de día y de noche meditarás en ella, pensarás en ella. ¿Para qué? ¿Para saberla, para memorizarla? No, para que guardes y hagas todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios es el Dios de los todos o de las nadas. Amén. Pero hay requisitos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estamos viendo ahora si Cristo regresara en persona acá, si le preguntáramos al Espíritu Santo, ¿cómo ves a la iglesia? Muy seguramente el Espíritu Santo se quebrantaría y comenzaría a llorar con su amor tan tierno que Él tiene, con su amor tan sensible y tan perfecto que tiene el Espíritu de Dios, que es tan hermoso. Comenzaría a llorar y comenzaría a decir, hoy veo a mi pueblo, a mis ovejas, como ovejas sin pastor, saltando de iglesia en iglesia.
escuchando en la mañana un predicador hondureño, al mediodía un predicador mexicano, por la tarde un predicador colombiano. Y no tengo nada en contra de las nacionalidades, simplemente escuchan cuanto pastor, cuanto mensaje les llega por el WhatsApp, por el Facebook, por el YouTube, escuchando cualquier cosa sin conocer ni siquiera la fuente. Hace algunos años una hermana vino y me mandó un mensaje de unos devocionales de un pastor llamado Alejandro Bullón, y decía, ay, tiene que escucharlo, pastor, tiene que verlo, ese pastor es ya mayor, pero predica con un amor y una compasión. Y pues, hermanos, yo no soy persona que me la ando buscando pastores ni predicadores en internet, yo no hago eso. De hecho, son muy pocos. Me sobran dedos de las manos para decir cuáles son los predicadores que yo realmente escucho, porque sé que son varones de Dios, porque los he conocido por años. Por años. Y Alejandro Bullón no hacía parte de ese grupo, así es que entré y lo busqué y empecé a mirar de qué iglesia viene. Adventistas del Séptimo Día. Adventistas del Séptimo Día, una secta. Y le dije, hermana, ese pastor no es de Dios. Yo le recomiendo que no escuche cualquier cosa. Porque cuando menos se imagine usted va a terminar confundida. Usted va a terminar con espíritus de error en su vida y el enemigo la va a sacar del camino. Jesús dijo que la puerta para entrar hacia Él es estrecha, pero que cuando entramos por la puerta estrecha, el camino, ¿cómo es? Angosto. O sea, es de mucho cuidado. Cuando en nuestros países nosotros vamos a carreteras en montes, sobre todo montañas, lugares de difícil acceso, son carreteras muy angostas, en las que muchas veces solo pasa un carro. Y tiene que andar con mucho cuidado para no irse por el precipicio. Es lo que Jesús nos quiso decir. El camino por el que ustedes caminen conmigo es un camino tan angosto que si ustedes todo el tiempo no están atentos del peligro, ustedes van a poder caer ahí, rodar y morir. Y es el peligro que Dios veía en Ezequiel. Mis ovejas andan como ovejas sin pastor. No están recibiendo alimento sano, no están bebiendo aguas limpias. Mis ovejas no están siendo cuidadas de los depredadores. ¿Cuántos depredadores hay hoy en el cristianismo? Hermanos, pululan, sobreabundan los predadores hoy en el cristianismo. Predicadores de prosperidad, evangelistas que vienen de iglesia en iglesia únicamente a robar en cada evento. Pastores que o profetas, se llaman a ellos mismos profetas, que vienen a dar palabra a todo el mundo, a decirle lo bonito y lo mucho que van a hacer en esta tierra, y que lo único que sacan después es una ofrenda, un dinero. ¿Cuántos depredadores hay hoy? ¿Cuántas sectas hay hoy? ¿Cuánta gente está engañada hoy? Y la pregunta es, ¿nos importa? Yo les pregunto a ustedes que me están escuchando hoy, a los que me están viendo, allá donde sea que se encuentren, ¿nos importa que la gente se esté perdiendo? ¿Nos importa ver muchos cristianos, hermanos nuestros que han creído en Cristo como nosotros hemos creído, que han sido lavados con la misma sangre, que hacen parte de la misma familia que nosotros, que hoy están sin iglesia, que hoy están asustados, temblando, diciendo, bueno, este domingo vamos a probar otra iglesia, a ver cómo nos va allá? ¿Nos importa eso? La respuesta, si fuéramos honestos, sería no, pastor, no me importa. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a examinar si realmente nosotros entendemos qué significa ser cristiano. Ser cristiano no es asistir el domingo a un edificio con otros que se dicen ser cristianos, a cantar música bonita, a escuchar una palabra de ánimo y de aliento y a seguir viviendo mi vida como se me place, como se me da la gana. El Señor Jesucristo nos advirtió que tuviéramos cuidado de los lobos que venían a la iglesia vestidos como ovejas, pero que por dentro eran lobos rapaces. Pero Dios también nos advierte de las cabras que se disfrazan de ovejas.
Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser parte de ese grupo de cabras, que no nos importa el rebaño de Cristo. Si nosotros no desarrollamos esa preocupación que Dios tiene, yo me preguntaría, ¿qué clase de corazón tenemos delante de Dios? Si examináramos nuestra oración, ¿en qué se basa la mayoría de nuestra oración? En pedir por nuestras necesidades, por nuestra familia y en pedir perdón por los pecados que llevamos 20 años cometiendo y que no hemos dejado. Perdóname, Señor, estos 20 años desde que te conozco he sufrido de envidia, pero todavía sigo siendo un poco envidioso, Señor. Perdóname, amén. Eso entristece el corazón de Dios. Que los que nos llamamos ser ovejas de Cristo nos comportemos como cabras muchas veces. Nos comportemos como los predadores, que Dios quiere que no se acerquen al rebaño porque solo hacen daño. ¿Cuántas personas disfrazadas entran a los rebaños a infundir chismes, difamación, divisiones en la iglesia? Murmuraciones, críticas aún contra los siervos. Entonces yo apunté cuatro principios. 4 principios en los cuales Dios quiere que nosotros examinemos si realmente somos una iglesia de Cristo, según la Biblia. El primer principio se llama predicar el evangelio correcto. Predicar el evangelio correcto. Y yo le quiero decir algo. La palabra evangelio significa buenas noticias. Por eso cuando escuchamos del evangelio de la prosperidad, eso es un error. El evangelio de la prosperidad no existe. El evangelio es uno solo, que es el perdón de los pecados a través de la fe en Cristo. Y es el único evangelio que hay. No hay más. Todo lo demás es error. Todo lo demás es falso. El apóstol Pablo se preocupó tanto de la pureza del evangelio que en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, comienza a decir, si aún nosotros por una carta o nosotros mismos nos desviáramos y les predicáramos un evangelio diferente del que ya les predicamos, aunque un ángel, un poder sobrenatural, espiritual, se apareciera y les hablara un evangelio diferente, dice, sea anatema, o sea maldición, sea destruido el tal evangelio. La predicación del evangelio correcto es necesaria en este tiempo más que nunca. ¿Cuál es el evangelio? Hermanos, es algo tan sencillo. ¿Qué es lo que la gente necesita escuchar afuera? Dios amó a su creación. Dios amó a su creación, especialmente al hombre, que lo puso como cabeza de la creación, al hombre. Pero el hombre pecó contra Dios, nos llenamos de pecados contra Él. Nos descarriamos del camino, nos rebelamos contra los principios de Dios en ignorancia, llevados por Satanás, arrastrados por el espíritu de este mundo, por la carne pecaminosa que tenemos. Ofendimos a Dios. Y la paga de ese pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. Pero Dios, lleno de amor y de gracia y misericordia, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una vez la persona se arrepiente de haber pecado contra Dios y pone la fe en el sacrificio de la cruz, porque Jesús fue a la cruz a pagar la deuda por nosotros. El castigo que era sobre nosotros lo recibió Cristo. Y esa ira que recibió Cristo ahora se convierte en gracia, en amor y en misericordia para nosotros. A todo aquel que cree eso, Dios le da la potestad de ser hecho un hijo suyo, lo adopta, lo convierte en una oveja y ahora comienza a cuidarlo, a pastorearlo, a sacarle los piojos, los animalejos, a sanarle las enfermedades, a comenzar a trabajar esa vida hasta que quede una ovejita linda, limpia, bonita, para él pastorear y llevar a delicados pastos, a aguas de reposo. Ese es el evangelio, sin más ni menos. ¿Y cuál es el propósito del evangelio? Salvar las almas. Es así de sencillo. Salvar las almas. La pureza del evangelio. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Busquémoslo en la Biblia y lo leemos, que vale la pena tener ese versículo claro y ojalá subrayado en la palabra. Primera de Pedro 2:2. Desead pues, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora yo les quiero decir algo, mis hermanos. ¿Cuánta gente está viniendo a Dios con deseo, con necesidad, con pasión, con fe, con expectativa? Porque ese rebaño que se acercaba a Cristo, si venía una persona ciega, era guiada por 2 o 3, porque sabían que así les tocara subir ese monte hasta llegar a Cristo. Sabían que subía ciego, pero bajaba viendo. Recordemos ese ejemplo tan hermoso y tan maravilloso del paralítico, en el cual sus amigos, 4 verdaderos amigos, que sí les importaba, que sí les dolía la situación de su amigo en esa cama postrado por años, esos verdaderos que sí les importaba, se lo cargaron, calles y calles y calles cargando, y cuando llegan a donde estaba Jesús, en la casa de Pedro, imposible entrar, la multitud no se pudo, esa gente no se rindió, esa gente subió al techo, no le importó que fuera una casa ajena, rompió el techo y descendió al paralítico. Hermano, una cosa, haberla visto debió ser tremendo, hermanos. Gente que no los detuvo nada porque sabían que ese paralítico llevaba quién sabe cuántos años ahí postrado, pero apenas se encontrara con ese Cristo poderoso, ese paralítico se iba a parar, hermanos. Y esos 4, esa fe y ese deseo y esa perseverancia y esa unidad, lograron un milagro hermoso, hermanos. Yo les digo, Dios está listo, dispuesto, preparado a darnos milagros maravillosos, pero necesitamos la actitud de esos 4. Necesitamos la actitud de los que subían al monte, hermanos, y no les importaba la adversidad, la fila, la multitud. Esa mujer del flujo de sangre se botó al piso, se arrastró, hermanos, se expuso a que le apedrearan porque le era prohibido por la ley, por su enfermedad de la sangre, acercarse. Y esa mujer se arriesgó y lo único que hizo fue tocar el manto de Cristo. Hermano, ¿cuánta iglesia tiene hoy a Cristo de frente y no le habla, no le pide, no quiere más de Cristo? O tienen a Cristo de frente y le dan la espalda y dicen, no gracias. No gracias, como el joven rico. No gracias. Hermanos, necesitamos examinar si nosotros estamos caminando en la pureza del Evangelio. Necesitamos examinar. Hay un segundo principio. La iglesia es la gente, no el edificio. Hermanos, miren, esto es muy, muy sencillo. Ahorita mismo, mientras estamos acá nosotros, los que estamos acá presentes, los que están conectados allá en los diferentes grupos que nos están viendo en otros lugares, ahorita en este momento, mientras nosotros estamos haciendo esto, hermanos nuestros en Irán, en Afganistán, en Corea del Norte, en la China, están congregándose de a 2, de a 3, arriesgando sus vidas a que les caiga el sistema comunista, los metan en una cárcel, los torturen, los maten. En países donde es prohibido ser cristiano, donde es prohibida una Biblia. En la China sabemos que desde hace muchos años comenzó la demolición de templos cristianos. Y pregunta, ¿eso hace que se acabe la iglesia cristiana? Porque ya no tiene un edificio. La iglesia en tiempos de persecución tiende a fortalecerse, hermanos, a afirmarse, a que los falsos cristianos, mire, vuelen.
Los falsos cristianos no soportan la predicación de un evangelio puro. Los falsos cristianos no soportan la persecución ni los momentos difíciles. Ellos son los primeros en salir corriendo. Pero los verdaderos cristianos, hermanos, nos afirmamos, nos llenamos de amor, de pasión por Cristo, no lo negamos y comenzamos en ese fuego y pasión de Dios a predicarle el evangelio a cuanta persona podemos. ¿Amén o no amén? Nunca se le olvida a usted el reproche de Dios ahí en Ezequiel 34. ¿Cuánta gente está corriendo peligro de ir al infierno? ¿Nos importa? ¿Nos importa? Yo quiero lanzar esto, mis hermanos, a la congregación. Nosotros queremos empezar esta próxima semana, si Dios nos lo permite, queremos empezar a salir, a golpear en las casitas, a llevar el evangelio, hermano. Aquí donde estamos en New Brunswick. Queremos empezar a hacer eso. Y el hermano que sienta realmente el llamado, que sienta realmente el deseo en su corazón de hacerlo, hermanos, yo le digo bienvenido. Vaya allá donde usted vive y comience a hacer lo mismo. Golpee en las casas. ¿Y sabe dónde me empezó a mí eso? Eso me empezó cuando me vinieron a golpear los testigos de Jehová hace algunas semanas. Y este próximo miércoles tengo otra vez cita con los testigos de Jehová. Y ya este miércoles, si Dios me lo permite, que se me sienten ahí, porque la vez pasada me salieron corriendo. Si Dios me permite que se me sienten, hermanos, allí no va a quedar ninguna duda de que Cristo no es un ángel, de que Cristo no es el arcángel Miguel, sino de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único que puede salvar. Y si lo aceptan, gloria a Dios. Y si no lo aceptan, yo habré predicado, habré cumplido con el Señor y los despediré con mucho amor, pero les diré, aquí ya no son bienvenidos. La palabra del Señor nos dice que no podemos abrirle la puerta ni darle la bienvenida al que trae una doctrina diferente de esta de los apóstoles. Porque vamos a participar en las malas obras de ellos, vamos a participar en los errores de ellos, vamos a participar en el diablerío que muchos de ellos traen. Espíritus de error, espíritus de condenación, espíritus de confusión, de falsa profecía. ¿Cuánto diablerío trae una persona que se aferra a la secta, que se abraza a la mentira, al engaño y que rechaza la verdad del evangelio? El Señor dice que por eso los ha entregado a un poder engañoso, para que crean la mentira, porque se resistieron a creer la verdad. Pero nosotros debemos ser gente que nos importa, que nos preocupa y que no nos da miedo predicar el evangelio. Y hoy yo quiero invitarlos, no les cierre la puerta a los testigos de Jehová, no les cierre la puerta a los mormones. Hábleles el evangelio, hábleles con amor, cuénteles su testimonio, cuénteles cómo usted se convirtió en cristiano. Dígales que a mí el Señor me sanó la pierna, es que a mí el Señor me sanó los riñones, es que a mí el Señor me sanó el hígado, es que el Señor me sanó a mí un aneurisma que me desapareció de mi cabeza. Es que háblele de un Dios poderoso, vivo y verdadero. Es que yo al Señor he escuchado su voz en mi corazón, es que yo siento su presencia cuando me abraza. Hable de un Dios verdadero y poderoso a las sectas, hermanos, y cumpla con Dios. Predique. No le dé temor. Ay, pastor, que yo no me sé tanto la Biblia y ellos vienen con muchos versículos. Hermanos, háblele de su relación con Dios. Tal vez usted no sepa mucha Biblia, tal vez usted no sepa todos los errores que ellos tienen en sus sectas, pero usted sabe que esa gente no es de Dios. Por lo menos háblele de su relación con Cristo. Dígale, yo soy una persona que oro y siento la presencia del Señor. El Espíritu Santo me bautizó, mire, oro en lenguas. Y, hermanos, no nos callemos. No tengamos ese temor. Amén. Y entendamos este principio de que la iglesia no es el edificio. Hermanos, ahorita mismo, algunos de ustedes que se están congregando aquí de manera virtual, que me están viendo desde Montreal, desde London, desde Colombia, los que me están viendo desde otros lugares, hermanos, los que van a ver el video después en diferido, hermanos, si no tienen un lugar sano donde asistir, Dios les ha abierto una puerta para que de manera presencial, virtual, y digo presencial, virtual porque ustedes están aquí en vivo y en directo, ustedes reciban el alimento de Dios, la palabra del Señor, y conformen la verdadera iglesia de Cristo, teniendo un altar en sus casas para Dios. Y eso nos lleva a nosotros
a este punto importante de que la iglesia no es el edificio, Hechos 11:26. Escúchelo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Escuche, 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y la lista continúa más y más y más y más y más versículos que nos hablan a nosotros de que la iglesia para Dios nunca jamás fue el edificio, sino fue el grupo de personas que creyeron el evangelio. Amén. Y necesitamos entender este principio. Principio número 3. Los pastores y o líderes en cada iglesia deben cumplir los requisitos bíblicos. Necesitamos líderes, maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que cumplan los requisitos bíblicos. Y hoy voy a leer lo que respecta en cuanto a lo que es la conformación de un obispo, de un líder. Porque sabemos que el apóstol Pablo, que fue el mayor misionero del Nuevo Testamento, sabemos que él, después de que predicaba y algunos creían y conformaban las iglesias en sus casas, lo segundo que comenzaba a hacer el apóstol Pablo era trabajar en dejar gente encargada de cada uno de esos grupos, de cada una de esas casas. Y hoy yo quiero hacer la invitación a los que quieran abrir su casa para Dios. Abra un grupo de oración en su casa. Pastor, que no sé cómo hacerlo. Hermanos, usted invite a la gente. Hacemos una reunioncita con ellos, así sea virtual, damos una palabra, les enseñamos a orar y les damos a ustedes las bases para que usted comience a tener en su casa eso que pasó en Hechos de los Apóstoles. La presencia de Dios en su casa y que usted no tenga que ir hasta un edificio para decir, ay, es que yo solo siento al Señor el domingo en el edificio cuando canto y alabo. Eso es un error gigante. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, nos va a dar uno de estos principios. Dice Pablo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, la palabra obispo cámbiela por anciano, o cámbiela por líder, o cámbiela por pastor. Cualquiera de estas aplicaciones la puede tomar. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, nada de borracheras ni de locuras, prudente, nada de chismoso ni de arrebatado, no, decoroso, o sea, un hombre bien puesto digo en su lugar, en su comportamiento, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero o pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un tipo que todavía no sabe la escritura ni sabe dónde está parado, no. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es bueno o necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué curioso que 2 veces menciona al diablo aquí, ¿no? Pablo. Primero por ser ignorante de las escrituras y segundo por tener mala fama afuera en el mundo. Necesitamos fijarnos que los líderes que Dios está levantando son así. Son personas rectas, son personas de testimonio, hermanos. Y que si yo siento el llamado en mi corazón, maravilloso eso, debo examinar que mi vida cumpla con estos requisitos. Amén. Cuarto principio. Cada miembro de la iglesia debe poner como prioridad a Dios.
Ahí se supone que la iglesia dice amén. Cada miembro de la iglesia debe poner como prioridad a Dios y prepararse para servir, para compartir el evangelio y para sostener la obra. Amén. Y para eso voy a leer Hechos de los Apóstoles 2, 45 al 47. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si yo voy a ser miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, debo comportarme como una oveja. Amén. Y debo comprometerme a poner a Dios como prioridad. Porque en este texto nos están mencionando que ellos perseveraban cada día en el templo. ¿De qué templo me está hablando? ¿De los edificios que habían construido para congregarse? No, me está hablando del templo judío que quedaba en Jerusalén, porque la iglesia de Hechos de los Apóstoles, la iglesia cristiana, comenzó con judíos en Jerusalén. ¿Y qué pasaba? Nos dice Hechos de los Apóstoles que los apóstoles del Señor, Pedro y Juan, iban todos los días a la hora de oración al templo. ¿Por qué ellos hacían eso? ¿Porque nos toca ir a orar al templo? No, porque mientras estaba el templo de Jerusalén, ellos como judíos, levánteme la mano aquí el que es judío. ¿Ninguno? Yo tampoco soy judío. Cada uno de ellos como judíos tenían que cumplir con requisitos de la ley de Moisés como judíos. Y ellos iban al templo a orar. Pero después de que oraban, ¿sabe qué pasaba en el templo? Se ponían a predicarle a la gente que había llegado al templo. Y los discipulaban ahí también en el templo. Y luego iban y tenían las reuniones cristianas, celebraban la Santa Cena, hablaban del Señor, los discipulaban ¿dónde? En las casas. Y la gente que se iba convirtiendo sentía de Dios la familiaridad, decía, ahora soy un hijo de Dios, estos son mis hermanos, pero mire, están llegando un poco de hermanos pobres, están llegando un poco de hermanos que llegaron sin comida, que no tienen la casa porque la perdieron, y empezaron a sentir, bueno, oiga, tenemos una casa por allá arrendada, ¿qué hacemos? Pues vendamos esa casa y démosla para que nuestros hermanos puedan tener y que todos estemos aquí parejitos. Y Dios comenzó a generar esta generosidad dentro de ellos. Generosidad que nunca jamás los apóstoles le pidieron. O sea, no dejemos que alguien nos vaya a venir a manipular con este texto, a sacarnos la plata. No, la generosidad es algo que nace, algo que Dios pone en el corazón. De hecho, el apóstol Pablo lo confirmó en 2 Corintios cuando él dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de acuerdo a su condición, lo que sienta dar, lo pone para una ofrenda, es diferente al diezmo, para una ofrenda. Amén. Y hay para el Señor, diezmos, ofrendas, hay para Dios. Amén. Entonces vamos cerrando entonces. Necesitamos examinarnos de manera individual a ver si estamos viviendo un verdadero cristianismo. Mire, allá me apagaron la cámara, solo veo a mi hermana Antonieta. A la única que veo es mi hermana Antonieta. Qué bonito que pudiera yo verles las caras, porque no los puedo ver presencialmente, pero al menos que yo pudiera verles para saludarles. Gracias a todos los que prendieron la cámara. Muchas gracias. Examinémonos. Miremos si realmente nosotros estamos viviendo un cristianismo como la Biblia lo dice. La iglesia cristiana moderna se ha conformado terriblemente mal. Terriblemente mal. Hoy la iglesia cristiana que se ve en su gran mayoría en el mundo es un gran negocio. Es la verdad, es un gran negocio. Una fábrica de entretenimiento, un lugar de explotación económica,
un lugar de engaño, de manipulación, de error. Y hermanos, si ustedes ven personas que están atrapadas en lugares así, no teman decirle, salga corriendo de ese lugar. No teman decirlo, salga corriendo de ese lugar. Y nosotros mismos seamos un ejemplo de lo que significa vivir de la mano del Señor. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 escribió: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Cristo es la vida. Amén. Jesucristo es la vida misma. Jesucristo es el ejemplo de perfección de Dios, que lo pudimos ver aquí en la tierra, en su trato con los demás, en su rectitud, en su enseñanza, en su comportamiento, serio, pero también alegre. Un Dios perfecto que no rechazó a nadie, pero que confrontó el pecado, que al que le tuvo que decir mentiroso se lo dijo. Un Dios que jamás temió el avance de las tinieblas, las amenazas, los peligros. Un Dios lleno de gratitud, de misericordia, de compasión. Un Dios que llegó hasta el final a la cruz a decir, consumado es. Un Dios que esperó la resurrección de los muertos y nos ofreció a todos la vida eterna por la fe en Él. Examinémonos si nuestra vida vale la pena ante los ojos de Dios. Que Dios diga, cómo me alegro de haber muerto en esta cruz por esta, que me busca, que me ama, que no toma una decisión sin mí, que es capaz de subir ese monte para llegar hasta el milagro, que es capaz de atravesar esa multitud para tocar mi manto, que no se avergüenza de mí, que le habla de mí a cuanta persona puede. Esta persona que se compadece con mi amor por los que están perdidos. Examinémonos si tenemos a Jesús en el corazón o no. ¿Qué tal que hayamos caído en egoísmo? ¿Qué tal que estemos nosotros metidos aquí en este mundo disfrutando la vida y disfrutando que tenemos platica y que nos va bien? Y que ya no nos importa predicar, que ya no nos importa orar, que ya no nos importa buscar a Dios, sino que somos cristianos de domingo. Examinémonos. Hermanos, hoy comienza un ayuno de 21 días para rodear a Israel, la nación de Dios, que está siendo atacada en estos momentos y con unas amenazas muy fuertes. Y Dios puso esto en el corazón de un ministerio en Estados Unidos de hacer una convocatoria. Ellos convocaron para tener 1 millón de personas orando por Israel durante 21 días. Mayo 7 a mayo 28. Mayo 28 termina en Pentecostés. Y la idea es que nos unamos 1 hora diaria por Israel. Yo inscribí a la iglesia, yo le escribí y les dije, mi amado Jesús en Canadá va a estar orando 1 hora diaria por Israel, de mayo 7 a mayo 28. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Eso no es que se le ocurrió a mí o a otro pastor, es que la Biblia dice que tenemos que orar por ellos. Es que la Biblia dice, yo bendeciré a los que te bendijeren. Y estamos llamados a bendecir al pueblo de Dios, que son los judíos también. Amén. Por eso lo hice y hago esta convocatoria. Que cada uno de ustedes me diga, pastor, yo voy a orar esa hora mañana. Pastor, yo voy a orar esa hora el martes. Pastor, yo voy a orar esa hora el miércoles. Cada uno, completemos esos 21 días para que entre todos podamos decir, gracias Señor, mi amado Jesús participó 21 días de oración por Jerusalén. Amén. Por el pueblo judío, para que conozcan a Cristo. Porque cuando se salva a un judío es muy usado por Dios. Los judíos son muy usados por Dios cuando se convierten. Porque ellos entienden que mataron a Jesús, que era su Mesías, y lo lloran y se arrepienten de corazón y se entregan metidos a Dios. Una conversión de un judío es tremenda.
Dios nos ha llamado en este tiempo a orar muchísimo. Quiero seguir orando con ustedes, mis hermanos, en los horarios que cada uno de ustedes ha establecido, 1 horita. Quiero invitarlos a que los miércoles no falte ninguno en el tiempo de oración, 1 horita el miércoles. Quiero invitarlos a que el domingo comencemos el culto desde las 8 de la mañana aquí en New Brunswick, que son 7 de la mañana en Montreal, en Ontario. En Colombia son 6 de la mañana. Pero quiero que empecemos las 2 horitas antes en oración. En oración. Buscando el rostro de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando. Mire qué diferente empezar el culto así el domingo que llegar de carreras al templo tarde. ¿Sí o no? Es diferentísimo. Diferentísimo uno llegar, ay Señor, ay, llegué media hora tarde al culto, ya había empezado la alabanza, Qué diferente haber llegado las 2 horas antes, hermanos, a orar, a buscar la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios. Hermanos, de todo esto que estamos haciendo, va a venir para nosotros una bendición gigante, hermanos. Dios nos va a dar almas, Dios va a levantar nuestras familias, nuestras vidas van a recibir un cambio tremendo. Tremendo, mis hermanos. Y Dios nos está sumergiendo poco a poco en lo que Él quiere que nosotros hagamos como cristianos. Orar, predicar el Evangelio, ir a otros lugares a predicar, mis hermanos, ganar almas. Ahí sí que no escuché ni un amén. No nos rindamos en esto, mis hermanos. No nos rindamos en esto. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Y le vamos a entregar al Señor todos nuestros errores. Yo quiero invitarlos. Tal vez este mensaje es posible que en algunos pueda traer algún tipo de confrontación. Y es posible que puedan sentirse como yo me he sentido algunas veces, que no estoy haciendo lo suficiente para el Señor y que le fallo. Es posible que alguno de ustedes esté sintiendo lo mismo en este momento como su pastor lo ha sentido. Por eso yo quiero invitarlo a que le entreguemos eso al Señor. A que si le decimos, Señor, yo siento que he desperdiciado mucho tiempo y que pudiera dar mucho más, que le pidamos perdón, pero que lo entreguemos. Que no se quede como una culpa, que no se quede como quedarme yo ahí echándome el látigo, uy, qué malvado soy, es que soy terrible, no. Sino que al contrario, Señor, perdón, no he hecho las cosas bien, dame la oportunidad y yo lo voy a hacer. Amén. Yo lo voy a hacer. Y que los que no están en este momento orando todos los días o leyendo la Biblia todos los días, quiero invitarlos a que empiecen mañana con 15 minuticos. Siéntese a orar 15 minutos con reloj. Y cumpla al menos con eso. Y en su oración yo le quiero pedir, ore por nosotros los pastores. Para que Dios nos siga dando fuerzas para seguir adelante. Para que Dios nos siga poniendo siempre la palabra correcta, el mensaje correcto, que no nos desviemos. Porque los pastores somos muy atacados y tenemos necesidad de la oración de las ovejas. En esos 15 minutos que usted va a comenzar a orar, incluya la oración por sus pastores. Amén. Incluya en su tiempo diario la lectura bíblica. Inclúyala. Por favor, se lo pido. Porque es la palabra de Dios la que me va a decir si estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal. Haga ajustes en su horario. Levántese un poquito más temprano para que tenga el tiempo con Dios si el día no le alcanza. Acuéstese un poquito más tarde si el tiempo no le alcanza. Saque un espacio en el break, en el lunch, en ese momento en que usted dijo, me quedaron 15 minuticos libres, voy a esperar a una persona. Saque en su celular la Biblia y léala. Cierre sus ojos y diga, voy a orar estos 5 minutos por algo. Quiero invitarlo a que aprovechemos el tiempo lo mayor posible. Y que mi amado Jesús en Canadá pase de ser una iglesia que casi nunca ha evangelizado a ser una iglesia de oración, de evangelismo.
Una iglesia llena del Señor. Porque el que va a cambiar las vidas y nos va a pastorear y nos va a levantar, va a ser nuestro pastor, el Espíritu Santo. Si hacemos las cosas que nuestro pastor, el Espíritu Santo, nos ha llamado a hacer, Él va a estar aquí. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Allá en Colombia les doy un saludo también muy especial a Estela, a Arbey, por haberse conectado. También les invitamos a seguir en este camino con Dios, a no desmayar, a perseverar, porque nuestro Dios es maravilloso y Él tiene para todos nosotros alimento rico en abundancia, alimento espiritual, aguas limpias para saciarnos, para lavarnos. Amén. Y la sangre maravillosa del Señor que nos limpia de todo pecado, que es algo precioso, la sangre del Señor Jesús, con mucho poder. Vamos a orar todos juntos. Bueno, Padre, queremos darte gracias, Dios, por este servicio, Señor. Desde que empezó, Señor, ha sido hermoso, Dios. Hermoso para mí, Señor, ver a tu pueblo que dijo sí a la convocatoria de orar desde temprano, a tu pueblo, Señor, que dice sí, vamos a esforzarnos, no nos vamos a rendir. Ha sido hermoso, Señor, desde el inicio de este servicio, Señor, la presencia que tú has estado derramando, la fuerza, Señor, que tú estás dando y como tú estás levantando, Dios. Y yo sé, Señor, que para este tiempo la iglesia virtual, Señor, aquí en la tierra, la iglesia virtual va a ser algo, Señor, cada vez más frecuente, cada vez más común, Señor, cada vez más fuerte, Señor. Cada vez más gente se seguirá conectando virtualmente por la imposibilidad, por la abundancia de engaño, por la abundancia de mentiras, Señor, por los peligros que hay, Señor. Y sé que allí, Señor, en la virtualidad, tú te vas a mover, tú vas a tocar vidas, mi Señor. Tú vas, Señor, a derramar tu espíritu y la persona dirá, ¿cómo yo siento el Espíritu Santo aquí en la casa? ¿Cómo yo siento este amor y esto a través del teléfono, del computador, del televisor? ¿Por qué está pasando esto? Porque tú eres un Dios sobrenatural. Tú eres un Dios sobrenatural que no tiene límites, Señor. Estás en este momento en la China, como estás en este momento, Señor, en Honduras. Estás en toda la tierra, atento, Señor, a aquel que clama por ti. Y te doy gracias por esto, Espíritu Santo de Dios. Gracias por derramarte, Señor, hoy en este día. Sobre nosotros te derramas como esa lluvia que le hace tanto bien a la tierra, al pasto, a las plantas, se ponen tan lindas con la lluvia, Señor. Así tu Espíritu se derrama, Padre, y nuestras vidas se ponen lindas, se ponen bellas, Señor. Quiero darte gracias, Espíritu Santo, por esto que tú estás haciendo, Señor, aquí en Canadá, por lo que estás haciendo en Colombia, Señor, allá a través de tu siervo Mauricio, Señor. Gracias por estar abriendo las puertas para más misiones, para más evangelismo, Señor. Lo bendecimos a tu siervo Mauricio, Señor. Te damos gracias por ese viaje que él va a tener, Señor, allá a Coveñas, donde, Señor, creemos que también lo sobrenatural se moverá como se ha movido, Señor, en todas estas últimas semanas que él ha estado viajando, Señor. Se ha movido tu presencia con él. Sabemos que así, Señor, también será en Coveñas y que seguirás abriendo puertas y que seguirás levantando pastores, maestros, evangelistas, profetas, Señor, apóstoles, Señor, seguirás levantando para tu obra. Señor, hay necesidad de obreros, pero obreros fieles. Hay necesidad de casas de oración, de grupos de oración, hay necesidad. Señor, yo te pido, rompe la indiferencia hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Y perdónanos por haber tenido tanta indiferencia y quedarnos callados y no predicar, por sentir miedo, vergüenza. Perdónanos por no hacer lo suficiente. Bendícenos, Señor. Y que esta semana, Dios, cada puerta que golpeamos, Señor, sea abierta. Y que, Señor, nos permitas predicar tu evangelio, Señor. Allá en las casas a donde vayamos, Señor. Y que de todo esto, pues, Padre, yo voy a echar la red en tu nombre, Señor. Y tú serás el que pesque, tú serás el que ponga los peces. Pedro, Señor, pescó toda la noche, echaba la red y siempre le salió vacía. Pero tú le dijiste, no, Pedrito, echa la red a la derecha. Y Pedro le dijo, pero Señor, ¿cómo? Si he pescado toda la noche y no ha salido nada. Pedro recapacitó y dijo, no, el que me está diciendo que tengo que pescar ahora es Cristo. Y dijo, en tu nombre echaré la red, Señor. Y no podía ni siquiera sacar los peces. En tu nombre vamos a echar la red, Señor. Y serás tú el que convenza de pecado, Espíritu Santo.
Nosotros no vamos con los testigos de Jehová con una revistica y con mentiras y engaño, ¿no? Nosotros no vamos como la secta, Señor. Nosotros vamos con tu Espíritu, Señor, y vamos a salvar las almas, ¿no? No a llenar los edificios de gente, no, Señor. Ese ya no es nuestro afán, nunca, Señor. Llenar los edificios, no. Lo que queremos es llenar el cielo, Señor. Úsanos, Dios. Úsanos. A cada persona que le hemos predicado en estos últimos días. Señor, úsanos, que esa palabra, Dios poderosa, la riegues, Espíritu Santo. Tú, mi Señor, tú, mi Dios. Padre, manifiéstate, Dios. Manifiéstate, Dios. En el nombre de Jesús. Perdona, Señor, tanta pereza, tanta negligencia. Perdona, Señor, una iglesia tan pobre, tan débil delante de ti. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú esperas. Hoy descansamos delante de ti todo peso y toda carga, Señor. Y yo le pido, hermano, que le diga al Señor, Señor, yo creo en ti. Y yo te traigo mi problema, mi carga o mi pecado. Y que se lo traiga al Señor y lo suelte. En este momento, suéltelo. Y déjeselo al Señor en su altar. Imagínese que usted está subiendo delante de Él con una carga muy pesada y que usted ve esa mirada de amor, de dulzura de ese precioso Cristo nuestro y que usted ve cómo Él quiere recibir esa carga y sanarlo y levantarlo y fortalecerlo. Entréguesela al Señor hoy. Dígale, Señor, esto ya no es mío, ahora es tuyo. Y yo voy a recibir tu amor y tu perdón. Señor, tu sangre tiene poder. Lava en esta hora con tu sangre, Señor. Y derrama tu Espíritu. Yo te lo pido, Espíritu Santo. Yo siento, hermanos, que el Espíritu del Señor quiere tocarlos. Pero algunos de ustedes tienen miedo. Yo siento que algunos de ustedes dicen, no sé cómo hacer ahora que ya no me congrego, que no tengo el lugar donde asistir. Que estaba acostumbrado a que me pusieran las manos y oraran por mí o me abrazaran. Yo le digo, pídale al Señor que ponga su mano sobre usted ahora. Diga al Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, muéstrame tu amor en este momento. Espíritu Santo, muévete. Muévete, mi Señor, en las vidas. Bendice a tu pueblo. Bendícelo, Señor, ahora. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Dios. Te exaltamos. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo voy a orar por José, que vino aquí desde London y que regresa mañana para allá. Para que el Señor allá lo siga usando y se siga glorificando con todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Padre, gracias por la vida de José, Señor. Gracias por el Dios. En el nombre de Jesucristo. Yo oro, Señor, para que saques de sus huesos todo cansancio, Señor. Saca de sus huesos todo cansancio. Yo oro, Señor, para que Él reciba fuerzas nuevas, Dios. Fuerzas nuevas, Dios. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu, el poderoso Espíritu Santo, le dé un tiempo nuevo y glorioso. Para que le llenes su mente, su corazón, su alma, Señor, su espíritu. Para que le bautices, le sumerjas, le impregnes de ti, Señor. Para que lo sobrenatural de Dios, del cielo, Señor, comience a ser una realidad en él, Dios. En el nombre de Jesucristo. Lo bendigo, Señor. Yo lo bendigo. Y declaro, Señor, que Él es tuyo, Dios. Declaro que Él es tuyo, Dios. Y oro para que tu recompensa por su fe, por su servicio, venga ahora, Dios. En el nombre de Jesús. Santo Dios. Levante sus manos, José. Padre, tócalo donde nadie más puede. Tócalo, Espíritu de Dios.
y llénalo. Llena, Señor. Llena su vida, Dios. Ahora. Shia samakei. Endarama shiseme. Neki diaraba derebe shiseme. Y aquí arrabalaraban sereme shiseme. Dios, la herencia de esta casa. La herencia de esta casa sobre él, Padre. En el nombre de Jesús. Shia samakoi arabandene. Eki arrabalarabato somo. Uy, ashia sama eki arrama. Senebe shiseme. Eki arrabalirima. Emberebe shiseme. Ni aquí aliaramansene. Lembarabalaramансene. Y aquí arrabalaramanse. Padre, ayúdalo a que él arrebate los tesoros del cielo, Dios, sin miedo, sin temor. Ayúdalo y muévete, Señor, en su vida. Shia sama heki hi shi samai. Lembaramakili arama. Enderebe shiseme heki. Leki arrabalaramanse. Biri babalarabansene be shiseme. Eki arrabalarababababa shiseme heki rabarababansi. Emberebe shiseme heki riarabansene. Ni alia sama shiseme heki nayabansiki. Te yarabanso hoe shiseme. Eki arramandene. Dia shia samansene. Gracias, Dios. Padre, oro por tu pueblo, Señor. Bendigo, Dios, a tus ovejas que están, Señor, allá. Oro por tu hija Antonieta, Señor. Te pido bendícela, Señor. Te pido fortalécela. Llena su boca de tu palabra, sus rodillas de oración, Dios. Que ella comience en este nuevo impulso, Señor, también como nosotros, a salir, a golpear en las puertas, a buscar las almas, Señor. Padre, oro también por tu hija Mónica, Dios, para que la levantes en las promesas, Dios, que tú le diste de ser una intercesora. Levántala, Señor. Levántala, esa espada que le diste, Señor, que sea desenvainada, Señor, para que ella comience, Señor, a pelear por su vida y por la de otros, Dios. En el nombre de Jesús, oro, Señor, bendiciendo la vida de mi hermano. Te pido, sánalo, Señor, del virus que ha entrado en su cuerpo. Sánale, Señor, fortalece, Señor, su vida. Allá, Señor, su matrimonio, sus hijos, Dios. Oro también, Padre, por tu hija María Fernanda, por los niños, por Emilio, Señor, por Gabriela, por Susanita, Señor. Oro para que también, Señor, ellos sean fortalecidos en ti, en tu poder, Padre. Así también a tu hija Sujei, Señor. Pon tu mano sobre su cabeza, Señor, y activa todas esas promesas que tú le has dado de que su casa sería una casa de salvación, Señor. Activa eso, Dios, y quita, Señor, el temor para que ella comience a predicar, Dios, en el nombre de Jesucristo. Padre maravilloso y eterno, bendigo, Señor, la vida de Arbey, la vida de Estela, Señor. Oro por ellos para que saques de ellos toda confusión, todo error, toda mentira, todo engaño, toda división, Señor. Rómpela en ellos, Dios mío, y que tu Espíritu, Señor, les toque y les lleves, mi Señor, a los pastos delicados que tú tienes, a las aguas de reposo donde tú les quieres pastorear, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta esa casa, levanta, Señor, un altar familiar allí, Señor. Tráeles también, Señor, a ellos esta inquietud de buscarte más, de orar más, de leer tu palabra más, de aprender de ti más, Señor, de ganar almas, de predicar el Evangelio, Señor, en el nombre de Jesucristo. Manifiéstate, Señor, aquí en medio nuestro y glorifica tu nombre, Padre. Te damos gracias, Dios eterno. Presentamos delante de ti, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como una acción de gracias por lo que tú, Señor, has sido y serás siempre fiel, Padre. Recibe, Señor, honor y gloria, Dios, y multiplica todo aquel que da con alegría, Padre. Te damos gracias por este tiempo, por este servicio, por tu amor, pero las cosas no terminan acá, Señor. Nosotros creemos, Dios, que vas a seguir de nuestra mano todos los días hasta el fin, Señor, llevándonos, Señor, en tu propósito. Levanta a tu siervo Antonio, porque ya lo necesitamos sano, Señor. Levántalo, Señor, por favor, y bendice a tu nación judía, Señor. Bendice a tu pueblo, trae la paz sobre Jerusalén, Señor. Avergüenza a todos sus enemigos, y que, Padre, Israel sea salva, toda Israel sea salva, como, Señor, lo dijo tu siervo el apóstol Pablo. A ti damos gloria, Padre. Atamos la contaminación que ha salido, la enviamos al abismo. Atamos, Señor, espíritus de error, de engaño, de mentira, de división, de Jezabel, los enviamos al abismo. Atamos, Señor, tu espíritu de retaliación y venganza y lo enviamos al abismo. Y te damos gracias, Padre,
porque tú nos guardas y proteges. En el nombre de Jesús te amamos mucho, Señor. Amén y amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Me alegró mucho estar con todos ustedes. Un saludo bien especial para todos. Allá todos mis hermanos, Dios les bendiga. Allá en Colombia también, Dios les bendiga.